Un gusto y un orgullo para nosotros. ¿Con qué tema hoy? Bien, hoy vamos a hablar de comunicación de crisis. Comunicación de crisis. Justamente, para empezar a hablar un poquito sobre la importancia de gestionar de forma adecuada la comunicación de crisis. En primer lugar, hay que hacer una diferenciación de qué es la comunicación de crisis, que no hay que confundirla o compararla con la comunicación de gestión, porque bueno, son dos cosas distintas. Exactamente, o con la comunicación gubernamental. La comunicación muchas veces pasa esto justamente, que tanto funcionarios públicos, políticos y profesionales terminan por confundir o confunden estos dos términos, comunicación de crisis y comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno sobre todo apunta a la generación de consenso, a la construcción de consenso entre el gobierno y la ciudadanía, mientras que la comunicación de crisis apunta a brindar certidumbre, transmitir tranquilidad a la ciudadanía y mostrar que los líderes se ocupan de la crisis que está ocurriendo en ese momento. Bueno, y esta certidumbre justamente no se transmitió en las últimas semanas frente a la crisis que protagoniza el ministro Manuel Adorni, el jefe de gabinete, a nivel nacional. Así que en estos casos, en las últimas semanas se conoció esta situación como Adornigate, ya lo titularon varios medios, e incluso las encuestadores también hicieron algunos análisis de esta situación. Y hoy, bueno, representa un desafío bastante crítico para el gobierno nacional. Es una crisis, hablamos de crisis, estamos no como parte del gobierno, sino que estamos como argentinos, digamos, atravesando una crisis en este momento de gestión, de gobierno, de escándalo, todo eso junto. Exactamente, todo junto, justamente porque la imagen del jefe de gabinete también impacta a la imagen del gobierno y a la imagen del presidente. Así que por esas dos razones estamos frente a una crisis y ya llevamos más de un mes frente a esta situación. Y sobre todo porque implica también una amenaza a la credibilidad del gobierno nacional. Entonces, la crisis de Adorno se puede encuadrar o clasificar como una crisis de sombra alargada. ¿Qué quiere decir esto? Porque vemos que se inició hace más de un mes y no hay visos, al menos, o no hay miras de que esto se vaya a cerrar en breve. Así que se prolongó bastante en la arena. Se puede cerrar apareciendo nuevos escándalos. Se van corriendo, exactamente. Y lo que estamos viendo es que se corrió bastante hacia la arena política, hacia la arena pública, desde el hecho inicial. Al principio, bueno, se denunció como un escándalo y ya llevamos un mes en que el gobierno intenta cerrarla y no logra todavía esto. Y este foco de conflicto comenzó, bueno, con una serie de cuestionamientos hacia el patrimonio de Manuel Adorni. Vamos a repasar un poquito, bueno, cómo empezó esta crisis hace un mes. Empezó, bueno, con el viaje a Nueva York que había hecho Adorni junto a su pareja Bettina Angeletti y junto a la comitiva oficial. Ahí, bueno, trascendieron ciertas situaciones, que viajó, bueno, con recursos del Estado. Después la atención se proyectó hacia la filtración de un vuelo privado hacia Punta del Este, que también protagonizó Adorni, y sin poder explicar a través de los medios, ni tampoco cuando le ofrecieron entrevistas, cómo pagó o financió este viaje. Claro. Se contradijo en varias oportunidades, dijo distintas cosas y, en lugar de esclarecer, oscureció más la situación. Hay una frase que quiero rescatar. Nosotros como periodistas sabemos, cuando Adorni dice yo no tengo que dar cuentas de mi patrimonio privado, que hago con mi dinero, él es funcionario público. Es funcionario público y sí su deber. Tiene que dar cuentas de qué hace con su Es uno dinero. de sus deberes como funcionario público de rendir cuentas a la ciudadanía. Exactamente, de rendir cuentas hacia la... En cambio, nosotros no. Claro. Que de hecho en una de las conferencias cuestionó a uno de los periodistas, por eso dijo, yo no tengo por qué dar explicaciones, vos sos un simple periodista. No, tiene que hacerlo. Sí. Exactamente. Y después salieron a la luz una serie de compras de inmuebles, que primero en un country, después un departamento de 200 metros cuadrados en la zona de Caballito, que teóricamente, bueno, había sido fondeado a través de un aporte que hicieron unas jubiladas, que tampoco fue así. Y el capítulo más reciente de esta situación es un sospechoso viaje que hizo hacia Aruba, que también no se sabe bien cómo se financió esto. Y todo esto repercutió, como decíamos recién, en la imagen de Manuel Adorni y por ende en la imagen también del gobierno nacional. Porque hay un contexto ahí, Isabel, que es el ingreso, un sueldo modesto,
si se quiere, un poco mejor que los nuestros, pero un sueldo realmente modesto, que no condice con el nivel de vida ni de las adquisiciones, ¿no es cierto? Exactamente, por eso vienen los cuestionamientos, que hacían esa comparativa justamente a través de los medios de, bueno, que no había manera de que él pudiera solventar estos gastos o estos viajes. Claro. Y vamos a compartir, bueno, parte de una investigación, un trabajo, un sondeo que hizo la consultora Suban Córdoba. Vamos con la placa número 1, donde podemos ver, bueno, que habla justamente sobre la imagen de Manuel Adorni, que te decía recién. Hoy presenta un 66% de imagen negativa a abril de este año y un sentimiento digital marcadamente negativo. Es decir, que toda esta crisis que lleva más de un mes repercute en la imagen, tiene un impacto. Vamos ahora a la placa número 2, donde vamos a ver, bueno, la percepción justamente que hay en la población sobre la corrupción. El 36,9% de la población afirma haber escuchado bastante sobre la denuncia de corrupción en su contra, que esto también es como que la ciudadanía en general está siguiendo el tema, está escuchando, lee sobre eso. Y justamente desde la perspectiva de la gestión de crisis y comunicación estratégica, el gobierno, bueno, incurrió, como comentábamos recién, en una serie de errores que no se recomiendan o no son deseables que se lleve adelante en una crisis. En primer lugar, el gobierno nacional usó la técnica inundar el piso. Es un concepto que popularizó Steve Bannon. Esto lo advertía la semana pasada justamente el politólogo Mario Riorda, que hizo un análisis de esta crisis y de esta situación, y él decía, bueno, que el gobierno empezó a usar esta estrategia, que es lo que hace es saturar de información y confundir a la población. Incluso páginas vi que tomaron en sorna y empezaron a adjudicarles propiedades que lógicamente no son ni pudo haber accedido, como para tratar de, supongo yo, de confundir un poco, ¿no? O sea, que parezca que todo es una exageración. Exacto, eso es justamente lo que hizo el gobierno. En lugar de salir a aclarar, a transmitir tranquilidad, bueno, generó mucho más ruido, más confusión. Y qué loco que un gobierno se permita, sin ponerse colorado, salir con esas estrategias abiertamente, ¿no? Exactamente. Esta estrategia suele ser útil para una comunicación de gobierno, cuando querés instalar algún tema o desprestigiar a la oposición, no para una situación de crisis como por la que está atravesando hoy justamente el gobierno. Que dicho situación de crisis así pareciera un eufemismo cuando hablamos de corrupción. Exactamente, estamos hablando de casos de corrupción. Estamos hablando directamente y no es de el primero el que enfrenta justamente el gobierno, viene una una seguidilla desde el año pasado. Y según el politólogo Mario Riorda, justamente esto genera más incertidumbre en la población, que es lo que refleja justamente la encuesta que hizo Suban Córdoba en la última semana. Y esto puede derivar, dice Riorda, en una policrisis que impide la clausura del conflicto, que es lo que estamos viendo, que nos logra cerrar el gobierno. Y también el gobierno nacional lo que hizo fue una defensa percibida como encubrimiento. Si vamos a la placa número 3, podemos ver, bueno, que el 70,2% de la población cree que la defensa del gobierno es una estrategia para tapar otras cuestiones, otros temas. Así que, en lugar de ofrecer una respuesta transparente, lo que hace justamente es erosionar la confianza ciudadana. La gente desconfía, no cree que realmente la explicación que da el gobierno es cierta. Así que, y hoy, bueno, lo más importante sería que transmita más claridad sobre la situación. Otro error en el que incurrió el gobierno es la falta de transparencia proactiva. Vamos a la placa número 4. Ahí vamos a ver que el 77,9% de los ciudadanos considera que Adorni debe explicar, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, cómo paga sus viajes. Él es funcionario público y tiene la obligación de hacerlo. Sin embargo, bueno, en las últimas semanas vimos que tanto Adorni, los funcionarios y el gobierno nacional mantuvieron una postura prácticamente de no dar explicaciones. Yo hago con mi dinero lo que quiero, es lo que decían, y esto la ciudadanía lo percibe como que opaca la imagen del gobierno. No solo Adorni tiene que dar explicaciones, todo funcionario en la función pública, valga la redundancia, tiene que dar explicaciones cómo solventa sus gastos. Exactamente. Porque si no pareciera que pobre Adorni estamos demonizándolos, ¿no? No. De hecho, por ejemplo, tienen que subir sus declaraciones juradas, explicar, bueno, es decir,
qué propiedades tienen, qué inmuebles tienen, qué es lo que perciben al momento que asumen en su función pública y si eso se incrementa o no durante la función pública. En este caso lo que la población también percibe es que hay como ocultamiento de la información porque se cambian las versiones, viste lo que decíamos hace un momento también, que Adorni en un momento decía el viaje a Punta del Este lo pagó un amigo, después dijo no, que fue otra persona y así fue cambiando las versiones de la situación y esto también daña, todas estas especulaciones que se va dando en torno a la situación, daña la imagen del gobierno. Y otro error fue subestimar el impacto reputacional, justamente la crisis en el sector público hay que tomarlo siempre como una crisis política también y que no admite una transferencia al liderazgo. Por más que hoy salga el presidente a apoyarlo, a decir, bueno, estoy con vos, te apoyo, creo en vos, eso no se transmite tampoco hacia la imagen de Adorni. Hoy el gobierno intentó mostrar unidad en el gabinete, vimos que participó de una reunión de... ¿Lo metieron en la foto? Exactamente. Pero vamos de nuevo otra vez a otra placa de la encuesta de Subancórdoba, donde vemos que el 70,4% de los encuestados cree que el ministro debería renunciar, dice. Creo que hay tres personas que creen que no. Los hermanos Milei y el propio Adorni. Exactamente. El resto. Incluso, bueno, en esta última placa que vemos acá donde dice que le hubieran aconsejado a Adorni, la mayoría de los encuestados manifiesta, bueno, que renuncie justamente, que muestre los documentos para clarificar la situación, cosa que hasta el momento tampoco hicieron, tampoco mostraron toda la documentación y la información sobre esto, y de qué propiedades tiene, cómo es la situación. Y en los últimos días también aparecieron nuevos datos vinculados a esta situación, como la adquisición de propiedades o más detalles de sus viajes, y el cierre, como te decía, de esta situación de crisis está bastante lejano. Así que hay algunas recomendaciones como para pensar cómo se clausura una crisis de este tipo. Hay que pensar, bueno, evitar que el daño se extienda, sobre todo hay que tratar de cerrarlo lo antes posible. Y el primer paso que tiene que dar un gobierno frente a una crisis es aportar certidumbre y tratar de cerrar la crisis. ¿Qué significa aportar certidumbre? Hablar de manera clara y explicar qué está ocurriendo. Salvo que haya un acto de corrupción detrás, como parece ser en este caso, entonces todos esos manotazos que uno no termina de entender por qué lo están se dando. ensartan solo, digamos. Exactamente. Y hay que buscar de inmediato también el cierre de la crisis a través de acuerdos o una resolución que saque de la agenda mediática este y traer tema. A los rusos, por ejemplo, para cerrar... Bueno, es otro tema que intentaron instalar en los últimos días para desviar también la atención. Segundo, trabajar también el tema de la transparencia, que es algo que tampoco quedó muy claro con toda la información que ofrecieron desde el gobierno, generó como más duda, más que ser transparente con lo que hicieron. Y la reputación hoy se protege cuando se suman verdades testimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando muestro a través de la información fehaciente que los que me están acusando están equivocados. Así que... Y otra cuestión que tampoco ocurre y no suele pasar, sobre todo en los funcionarios de nuestro país, es asumir la responsabilidad o pedir disculpas cuando se comete un error. Eso es fundamental también frente a una crisis. Reconocer que cometiste un error lleva justamente o transmite hacia la población una percepción de, bueno, soy un ser humano, cometí un error y eso también genera mucho más confianza en la población. Cuando hay errores. ¿No? Cuando hay errores. De corrupción. Exactamente. Y la otra salida también sería, bueno, como decías vos, si realmente hay corrupción, tratar de buscar la salida del funcionario, en este caso, para que se someta a la justicia y pueda clarificar esta situación. Muchísimas gracias, Isabel. A vos.